Mi tema en esta mañana se titula Jesús es admirable. Jesús, el Hijo de Dios, es admirable y es único por encarnar las dos naturalezas, algo que nosotros no tenemos, ni vamos a tener la naturaleza divina. Nosotros somos humanos y en la resurrección seremos semejantes a Cristo, pero nunca igual al Eterno. Vamos a pedirles que abran sus Biblias en Isaías capítulo 9, verso 6, que a la letra de este pasaje de la Santa Escritura dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Bendito sea el Señor. ¿Por qué Jesús es admirable? Miren ustedes las razones que les presento aquí. Es admirable en su concepción. Nadie como Jesús fue concebido de esa manera. Todos tenemos padre humano, pero Jesús fue encarnado por el Espíritu Santo. Y eso fue una cosa admirable. Cómo se depositó ese Espíritu divino y santo en el seno virginal de una dama pura, escogida por el Señor. También fue admirable en su nacimiento, porque el Señor podía haber nacido en un palacio, podía haber nacido en una cuna de oro, diamantes, majestuoso, como era su gloria en el cielo. Pero el Señor nació en un establo, hermanos, en un lugar, el último lugar donde alguien quisiera dar a luz. ¿Quién de las mujeres aquí, madres hermosas, desearían un lugar así? Buscan la mejor clínica, la mejor atención, el lugar más limpio. Y no es que el Señor no haya previsto eso. El Señor todo lo planea. Todo fue hecho para que fuera así. No había lugar en el mesón. Y posiblemente ni en los corazones de muchos de Belén. Sin embargo, sí había un grupo de pastores que alabaron al Señor. Y a ellos se manifestaron los ángeles. Es admirable el nacimiento de Jesús. Admirable en su desarrollo cognitivo. Las Escrituras dicen que crecía el Señor en estatura y en gracia y en conocimiento, al grado que cuando tenía los 12 años iba a ser declarado hijo de la ley como todo varón judío. Había aprendido tanto de las Escrituras que los doctores de la ley estaban maravillados. Los mayormente educados en las Escrituras se maravillaban con un niño de 12 años. Y es que ese niño era especial. En él estaba la presencia de Dios y del Espíritu Santo con él. Era admirable en su vida sin pecado, porque nunca cometió error alguno. Guardó toda la ley. Y cuando él fue a la cruz, presentó una ofrenda santa, pura y sin pecado, su cuerpo. Así debiéramos nosotros presentar nuestra vida cristiana todos los días. Pensar en que nuestro cuerpo es una ofrenda al Señor, de acuerdo a Romanos 12:1.
para que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cada persona, cada cristiano y cristiana haga lo mejor para vivir cada día y dar una ofrenda al Señor con su vida, su testimonio, su canto, su oración. Hermanos, fue admirable Jesús en sus milagros, porque hizo milagros que nadie ha podido hacer. Dios hizo el milagro con Moisés de abrir el mar rojo, ciertamente. Y también con Elías, con el manto de Elías se abrió el río del Jordán. Y también cuando pasaron el arca por el río de Jericó. Pero caminar en el agua, Jesús. Él no abrió las aguas, eso ya se había hecho. Caminó sobre las aguas. Y también pudo hacer que Pedro caminara sobre las aguas por su gran poder. Milagros maravillosos. 5 panes para darle de comer a 5,000. Nunca más se ha visto. Nadie más lo ha vuelto a hacer. Hizo milagros maravillosos. Su admirable enseñanza con las parábolas es extraordinario desde el punto de vista de pedagogía. Es admirable Jesús, admirable en su muerte y admirable en su resurrección. ¿Cómo levantar ese cuerpo? Recuerden que Lázaro ya había resucitado, Tabita sería después, pero una niña de 12 años resucitó, pero volvieron a morir. Cuando Pablo dice que Jesús es primicia de resurrección, es completamente cierto. Resucitó para no volver a morir y hoy está vivo. Nos ayuda, nos bendice y provee el cuidado necesario para nuestras vidas. Por eso adoramos a Jesús. ¿Es admirable el Señor? Claro que sí. ¿Es consejero el Señor? También. La Escritura nos enseña sobre este asunto también. El consejero es quien guía, anima a otro para hacer la voluntad de Dios. Eso es un consejero. Alguien que viene a fortalecer, a animar y a decir: por este camino debes caminar. Jesús es el camino y Él dice por dónde debemos caminar y por dónde debemos andar. Mateo 8, 18 al 22 dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hermanos, es consejero el Señor. Y lo que el Señor está diciendo es que si has decidido seguir a Cristo, mires hacia adelante y no hacia atrás. Y sigas. Y si te has decidido, lo hagas. Algunos dicen: te seguiré, pero todavía quiero hacer otras cosas. Jesús dice: ¿quieres seguir al Señor? ¿Quieres seguirme? Deja todo y sígueme. Ese es el consejo del Señor y ese les doy a ustedes en esta mañana. Decídanse a seguir a Cristo completamente. El joven rico tenía muchas posesiones.
Él también fue invitado. El Señor le dio el consejo. ¿Saben cuál es? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y anuncia el reino de Dios. No fue una orden, fue un consejo. El joven tendría que decidir qué hacer con sus bienes. Jesús le aconsejó: provéeselo a los pobres y ven y sígueme. Señor, pero me quedo sin nada. Pero conmigo lo tienes todo. Así es que tenemos el consejo del Señor. Como pastor, el Señor dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero Él aconseja, tú tienes que tomar la decisión. Si entras por la puerta estrecha o entras por la puerta ancha, te pone en ti tomar esa decisión de acuerdo a tu voluntad. Si tu voluntad es estar con Jesús, vas a entrar por la puerta estrecha entonces. Juan 5, 39 al 40 dicen: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Él está dando una indicación como consejero que es. Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor está dando el consejo para el cansado, el afligido, el deprimido, aquel que está cansado en la vida. En la profecía ya estaba escrito que Él es Dios fuerte. Mateo 15:30 dice: y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, a ciegos, a mudos, a mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Y los sanó a todos, porque el Señor tiene poder suficiente para sanar a uno enfermo o sanar a todos los que vengan a Él. En este caso los trajeron a sus pies. Cuando Él fue al estanque de Siloé, solo sanó a uno, no a todos, solo uno, porque no tenía quien lo metiera a tocar el agua. El Señor conoce los corazones, pero en este caso lo sanó a todos de diversas enfermedades. Todos fueron traídos a los pies del Señor, y cuando alguien viene a sus pies, los recibe a todos. Así como María bebía de la enseñanza del Salvador, sentándose a los pies de Cristo para beber del agua de la vida, que es la enseñanza del Salvador. Mateo 28, 1 al 6 dice, hablando de este Dios fuerte y poderoso que es Jesús: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de los guardas temblaron y se quedaron como muertos.
Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto. El hecho más maravilloso es la resurrección de Jesucristo. Dios fuerte, Padre eterno, dice la Biblia. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué dice Jesús aquí? Yo y el Padre. ¿Y saben qué? Fui a consultar el griego, porque dije, bueno, es que la cultura occidental siempre dicen usted primero y yo después. El que presenta a su esposa dice mi esposa y yo. Yo, primero él, el verbo yo. Y lo copié tal cual. Y ahí tengo la traducción. Yo, ego, y skai en griego, es o, él, que quiere decir él, y luego pater, padre, uno, eis, y elmi, eimi. Entonces somos, por somos. Entonces dice, yo y el Padre uno somos. Este pasaje nos enseña que Jesús es igual. En teología se dice que es igual consustancialmente. Consustancialmente es igual a la divinidad del Padre, en poder, en gloria, en omnipotencia, omnisciencia, omnisapiencia, porque es consustancial al Padre. Jesús y el Padre, ¿qué dice? Uno. No hay separación. Y con razón, Isaías 9:6 dice, Padre eterno. Pero si hubiera alguna duda en usted, todavía tengo Juan 13:33, que a la letra dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde voy, o a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y la palabra que usa aquí en el griego es teinios. Hijo es tecnón, hijo. Pero teinios es niñitos. Como siervo se despojó, se humanizó el Señor y como hombre y siervo tenía que orar a Dios. Y él era de oración. Pero cuando resucita, toma toda su gloria y entonces se puede dirigir a los apóstoles. De niños está tomando su posición de padre. Son cosas que a veces uno tiene que investigar en las Escrituras. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Y luego en Juan 21:5 dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron ellos, no. Andaba pescando, fue después de la resurrección. Y les dijo, hijitos. Esta es otra palabra en griego que es diferente a teinios. Este es paidos, que quiere decir niños. De esta palabra, paidos, viene la palabra pedagogía, que hoy estudian los profesores para enseñar a niños. Viene de aquí, del griego, y esta palabra la usa en Juan 21:5. Pero también quiere decir niños. Está tomando la posición de Padre. Y es que Jesús es Padre eterno.
Por eso adoramos a Jesús, porque Él y el Padre son uno. Dice la Biblia, lo dijo el Señor, está registrado en el Evangelio. Príncipe de paz. Mire usted, antes de la muerte de Jesús, Él les dijo a sus discípulos: yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Después de su resurrección leemos: cuando llegó la noche de aquel día, de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Hermanos, el Señor da la paz. Él da la paz a la persona cansada, al pecador que está abrumado por su pecado. Él da la paz al que está cansado. Él da la vida eterna también al que está muerto en delitos y pecados. El Señor es con nosotros dándonos la paz. Si usted se siente intranquilo, insatisfecho por alguna cosa, el que da la paz es el Señor. Estás intranquilo porque no ves claro tu futuro en este mundo. Pon tu confianza en el Señor. El Señor te cuidará y tú podrás salir adelante. No temas. Quédate en la paz de Cristo. Las Escrituras también nos dice, el apóstol Pablo ampliaría el tema de la paz en Romanos. En la carta a los Romanos, capítulo 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También en Gálatas 5:22 se menciona la paz como parte del fruto del Espíritu Santo. En Efesios 2:14, el apóstol identifica a Jesús como nuestra paz. Jesús mismo es nuestra paz. Cuando recibimos a Jesús, recibimos la paz de Dios. ¿Cómo es que Jesús nos proporcionó esta paz? Colosenses 1:20 dice que fue haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por eso el hombre llega a tener paz cuando recibe a Jesús, porque Él mismo es nuestra paz. Él está con nosotros y nos da tranquilidad. La tranquilidad viene de Jesús, viene del Señor. He hablado con algunas personas que están enfermas y cuando les dan la noticia de una enfermedad seria, delicada, entonces empiezan a tener intranquilidad. Hermanos, el Señor es nuestra paz. No debemos estar tristes, intranquilos, porque nuestro futuro está en las manos del Señor. Pase lo que pase, se enferme o no se enferme, pierda sus bienes o no, su futuro eterno está asegurado por el Señor. Y eso nos da esperanza y nos da paz. Y llegamos a tener el control de Dios, porque estamos en las manos de Dios. Para terminar, haz a Jesús como tu admirable consejero en todo momento de tu vida. Recurre a Él, ora al Señor, pídele el consejo si tienes alguna decisión que tomar en tu vida. Por ejemplo,
¿qué carrera voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Con quién me voy a casar? Esas dos decisiones necesitamos el consejero de Jesús. De Él necesitamos su dirección y su luz que nos ilumine el alma y la mente para poder estar confiados en Él. Haz al Señor Jesucristo como tu consejero en tu vida. Haz a Jesús como tu Dios fuerte. Lo necesitarás. Necesitarás el poder del Señor Jesucristo en tu vida. Lo vas a ocupar, lo vas a necesitar. Y es que Él tampoco se limita o es exclusivo de alguien en particular. Él está para todos y todas. Los que oran, le aman, confían en Él y le siguen. Y tú serás una de esas personas que ama al Señor, que adora al Señor, que hace de Jesús el Dios fuerte, como dice Isaías 9:6. Dios fuerte y poderoso para ganar todas las batallas a las cuales pudiera usted enfrentarse en su vida o en el resto de su vida. Convierte a Jesús, quien es el mismo de hoy y ayer y para siempre, en ese Dios todopoderoso. Conviértete en un servidor del príncipe de paz. Pues la idea que nos da Isaías 9:6 del príncipe de paz es de un gobernante, de un rey de paz. Esa es la idea cuando dice príncipe de paz. Pero Jesús en la tierra fue príncipe de paz como hombre sujeto al Rey eterno, nuestro Padre celestial. Después Él toma todo el poder. Recordemos cuando se presenta resucitado a los discípulos y les dice: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Él es el gobernante de gobernantes, el Rey de reyes, el Señor de señores. Ahora tiene los destinos del universo y nació en un establo y le pusieron en un pesebre. Y como dice Lewis, había en el mundo un pesebre y en el pesebre algo más grande que el mundo, y eso fue en Belén.